Muy buenos días, qué privilegio para mí encontrarme de nuevo contigo a través de este canal de YouTube, Pastor Ricardo González Velandia. Espero que hayan tenido una muy buena semana, que la parte laboral, la parte en el hogar, a ti de amita, todo marche súper bien. Gracias por acompañarme por este medio, por este canal, para juntos aprender o seguir aprendiendo de la verdad de nuestro Dios y Padre Santo. Pero como es Él el que nos enseña, te invito para que oremos juntos antes de compartir la reflexión o la meditación del día de hoy. Padre, te damos gracias por esta mañana. Como siempre, te agradecemos por tu fidelidad, porque has caminado de nuestro lado durante toda esta semana. Muchísimas gracias por ser esa dirección y guía para cada uno de nosotros. Y gracias por proporcionarnos este medio a través del cual podemos juntos escudriñar esa verdad de tu palabra. Ruego para que tú nos enseñes y para que esa verdad la alojemos en lo más profundo de nuestro corazón y podemos cada día estrechar más nuestra comunión, nuestra relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Saben que el mensaje de hoy lo estudié, lo preparé pensando en un video que vi hace algunas semanas. No sé si lo has visto, seguramente. Un programa que hace años transmitían de Tabú, donde mostraban a diferentes culturas en el mundo, hombres de diferentes culturas que trataban de hacer una cantidad de sacrificios y rituales para poder acercarse a esa deidad que ellos consideraban que era quien les había dado la vida y quien los mantenía con existencia y quien les proveía absolutamente de todas las cosas. Saben que a través de la historia el hombre se ha formulado esa pregunta siempre. Todos los que hemos creído en Dios nos hicimos alguna vez esa pregunta: ¿cómo nos podemos acercar a Él? Las naciones del pasado, al estudiar la historia no solamente bíblica, sino la historia de la humanidad, vemos a cada nación, cada cultura tratando de acercarse a ese ser sobrenatural, a esa deidad, a su manera. Obviamente la mayoría de ellos idealizando o estableciendo sus propios dioses. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, historia revelada en cada libro de las Escrituras, vemos que ellos también se formularon esa pregunta. En el libro de Miqueas, Dios había hablado a su pueblo que se volvieran a Él, que se arrepintieran de sus caminos, y le recordó la redención, la forma como Él los había liberado de la esclavitud de Egipto y cómo les guió y les sustentó durante su largo viaje por el desierto. Veremos en el texto de hoy que el pueblo se formuló 4 preguntas que requerían respuestas del mismo Dios. Y vamos a examinar juntos el texto de Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Miqueas es uno de los profetas menores, está justamente después del libro de Jonás. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, esta porción de las Escrituras. Las preguntas que se hicieron fueron las siguientes: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? 4 preguntas, pero observen lo que dice el verso 8 de este capítulo 6. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti: que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Te invito para que juntos examinemos primero esas 4 preguntas. Lo primero que preguntan aquí los israelitas, y voy a leértelo en otra versión, Palabra de Dios para Todos, verso 6 de capítulo 6. Alguien dirá: ¿qué debo llevar cuando me acerque al Señor? ¿Sabes que esto me hizo recordar mi infancia
en mis primeros años de adolescencia. Cuando a mí me llevaban a la iglesia tradicional, donde regularmente acudían mis padres, con todos nosotros y la familia en pleno y muchas familias como tradicionalmente se hace, algo que yo veía en esos lugares tan suntuosos, en esas grandes catedrales, en esas iglesias llenas de cosas fastuosas y luces y grandes coloridos, yo decía, esto es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo me acerco a Él? No lo puedo ver, decía yo de niño y de joven. ¿Cómo hago yo para acercarme a Él? ¿Qué le agradará a Él? Y es la misma pregunta que se están haciendo aquí los creyentes, o los del pueblo de Israel, perdón. ¿Qué he de hacer para hacerle agradable a Dios? ¿Será que está agradado o desagrado con mi vida, con mi forma de ser, con mi forma de proceder? ¿Estoy cumpliendo con todos los rituales, con todos los ritos que la religión me ha pedido que cumpla? ¿Estoy tratando de obedecer las formalidades externas? Y he procurado también ofrecerle todo lo que Él pide que yo le ofrezca. Pero aquí se preguntan ellos, ¿qué debo llevarle? Esta pregunta se la han formulado por siglos la mayoría de las personas, y seguramente tú, si no conoces a Cristo aún, te estás formulando esa pregunta. ¿Cómo hago para acercarme a Él? ¿Qué será lo que a Él le agrada? ¿Qué será lo que a Él le complace? ¿Qué puedo yo darle? Él se encuentra arriba en los cielos, en un lugar inaccesible para mí, y yo estoy aquí abajo. ¿Cómo puedo alcanzarle? ¿Cómo puedo comunicarme con Él? ¿Qué palabras debo usar? ¿Cómo establezco un contacto con Él? ¿Cómo puedo, en una palabra, estar seguro de esa salvación? Siglos después de esta pregunta que se formula a través de Miqueas, el carcelero de Filipos le preguntó lo mismo a Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo podemos solucionar ese problema de ese distanciamiento que el pecado produjo entre nosotros y Dios? Pero no voy a dar respuesta todavía, voy a ir a la segunda pregunta. La segunda pregunta que registra el capítulo 6 de Miqueas es: ¿me presentaré ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Qué estamos recordando exactamente todos ellos? Todo este pueblo que había sido liberado, que había sido redimido y que había sido conducido a la tierra prometida. Sin lugar a dudas, ellos estaban recordando toda el decálogo de la ley, pero también todos los sacrificios que Dios en su momento, en el tiempo de la ley, había establecido para la nación. Ellos tenían en mente que todavía tenían que seguir replicando una y otra vez los mismos sacrificios. Había 5 sacrificios que te voy a compartir solamente a manera de información, que ellos llevaban a cabo como parte de la rigurosa ley que Dios había dado en ese entonces. Había holocaustos, según Levítico 1, donde cada persona manifestaba estar de acuerdo con Dios en que Él era santo y que ellos eran pecadores y que necesitaban la aproximación de Él. Había ofrendas de oblación, según Levítico capítulo 2, que eran ofrendas de gratitud. Ellos traían cereales y el producto de la tierra para de esa forma decirle a Dios: estamos tan agradecidos contigo porque has provisto para nosotros y para cada necesidad. También había ofrendas de paz en Levítico capítulo 3, para que lo leas allá en casa. Esas ofrendas significaban exactamente eso: cómo estaban agradecidos con Dios por la paz que había traído hacia ellos y entre ellos mismos como pueblo. En el Levítico capítulo 4 hablaba de ofrendas por el pecado, ya cuando desde Éxodo Dios había establecido la muerte de un animal puro y sin mancha en propiciación como una forma de expiar los pecados de cada uno de ellos. Y la quinta forma de ofrendas era la ofrenda de expiación, que era la forma en que ellos podían pedir perdón por las faltas que habían cometido en la convivencia a nivel de tribus de Israel o dentro de la propia familia. Eso lo puedes ver en el capítulo 16 de Levítico. Todos ellos pensaban y tenían en su mente todo eso. ¿Podemos entonces o debemos seguir repitiendo todos esos sacrificios para que la presencia de Dios esté permanentemente con nosotros? ¿Será adecuado que sigamos con esa forma de religión? Saben que el razonamiento humano siempre genera
esa actitud que se resume en expresiones como yo tengo que hacer algo para Dios. Él quiere definitivamente que yo haga algo. Y debo decir que esa actitud probablemente revela el corazón orgulloso o extraviado del hombre. Todo el tiempo nosotros, si somos sinceros, queremos hacer algo para Dios. Sentimos una especie de calidez interior, no sé si te ha pasado, cuando nos sentimos generosos al dar algo que tal vez nos cuesta, ¿cierto? Nos sentimos como esa persona que no es verdaderamente creyente y que dice de pronto, bueno, yo hago buenas cosas, yo hago obras de misericordia, no le hago mal a nadie, trato de ser un buen ciudadano, cumplir con todas las normas que la ciudad exige, contribuyo de pronto, si esporádicamente voy a una iglesia, tal vez contribuyo para los gastos de la misma, y cuando me piden que haga algo, seguramente no me niego si está dentro del tiempo que me permite hacerlo. Soy una persona civilizada y en realidad, en términos generales, soy una buena persona. ¿Tendría acaso que hacer algo más? Era lo que se preguntaban ellos, y tal vez se está preguntando tú hoy. Creo que a través del tiempo hemos evaluado ciertas cosas al revés. Preguntamos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quiero decirte que en los días de Jesucristo, la gente se dirigía a él preguntándole lo siguiente. Mira lo que dice Juan 6, 28 y 39. ¿Qué debemos hacer para hacer, escucha bien, las obras de Dios? Y el Señor Jesús les dijo en el verso 39 de Juan 6, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. Lo que vemos con claridad que Él está diciendo es, deben creer en mí, eso es todo lo que les pido. Es la única obra que quiero que ustedes hagan, crean profundamente en mí. Ahora, la fe es sencillamente lo opuesto a las obras. La fe salvadora produce obras desde luego, pero con toda seguridad las obras en sí mismas no originan la salvación. Las obras por sí mismas, ustedes lo saben bien, no tienen nada que ver con su salvación. Así que como hemos podido leer, esa fue la segunda pregunta que hicieron los israelitas. Pero vamos a la tercera pregunta del capítulo 6, versículo 7. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Ahora, de nuevo, estaban colocando su mente y su corazón en esa generosidad. Miren en qué proporciones hablan ellos. Millares de carneros, arroyos de aceite. Estaban pensando de nuevo lo mismo. Esas ofrendas de oblación de las que hablaba hace un momento, de gratitud, pensaban que podían simplemente satisfacer a Dios ofreciéndole un porcentaje mayor de esas buenas obras, pero Dios no quería nada de eso y lo vamos a ver en unos minutos. Cierto hombre que era muy rico, muy adinerado, siempre en la temporada navideña llegaba a la iglesia y le decía al pastor, quiero que la gente conozca cuán generoso soy. Y daba una gran ofrenda que quería que todo el mundo conociera y traía regalos con un papel distintivo para que todos supieran que eran regalos que él llevaba. Saben que muchas veces pensamos igual que los israelitas o igual que este hombre adinerado, que llevan sus obras simplemente para ser aplaudidos por las personas, para ser reconocidos por aquellos a quienes ellos dan las cosas. Pero vamos a la cuarta pregunta para no entrarnos en detalle en esta tercera pregunta. Dicen, aquí llegan al límite de lo que podían ellos ofrecer de sí mismos para Dios. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Para este pueblo, esta pregunta tenía un significado mucho más profundo. ¿Saben por qué? Ellos estaban rodeados, y quiero que te ubiques contextual e históricamente, de muchas naciones paganas, donde esas naciones paganas que adoraban tantos ídolos como a Moloch y a Baal, ofrecían sus hijos y los lanzaban al fuego como un sacrificio agradable a Moloch o a Baal. Ustedes bien saben por historia bíblica que el Señor nunca aceptó eso, desde luego, porque jamás Dios ha pedido que nosotros demos nuestra vida o la vida de nuestros hijos.
Ahora, Él sí quiere que nosotros consagremos a nuestros hijos, pero en otro contexto. En el libro de Números, en el libro de Éxodo, vemos cuando Dios le pide al pueblo que no le ofrezcan los hijos a Moloc, ni que contaminen así a Dios, dice el Señor en Levítico 18, verso 21. Ellos no debían ofrecer sacrificios humanos, no debían tomar a un niño para ofrecerlo como un sacrificio, porque eso profanaba la fe en Dios. Muchos padres, trayendo el contexto al presente, oran a Dios pidiéndole que sus hijos sigan sus pasos en la vida profesional. Es muy habitual, pero saben que no deberían orar de esa forma. Sí debemos orar para que nuestros hijos conozcan desde pequeños la verdad de las Escrituras, establezcan desde niños una relación personal con Dios, crean en Dios, permanezcan en Él, caminen con Él, para que, como dice la Escritura, cuando crezcan, permanezcan en ese mismo camino y entiendan que son pecadores como nosotros y que necesitan solamente el perdón que Dios otorga y la confianza en Él, en sus planes para la eternidad y sus planes buenos para nuestro diario vivir. Así es de que tampoco era lo que Dios pedía. 4 cosas que ellos creían que podían complacer a Dios, con los cuales podían ellos sentirse tranquilos y complacidos. Pero ahora vamos a ver realmente lo que Dios pide. 3 cosas. Y quiero que nos enteremos en esas 3 cosas. De hecho, es el título de este mensaje. 3 cosas. Dice Miqueas 6:8. Dios te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese versículo agrada de manera muy especial a aquellos que propugnan una religión de obras, en el sentido en que uno puede salvarse por medio de las obras, como dice la tradición. Lo que dice Dios por medio del profeta Miqueas es responder a esas 4 interrogantes, a esas 4 formas en que ellos creían que podían complacer a Dios y tener una comunión con Él. Aquí dice claramente que hay 3 cosas que Él requiere. Lo primero es actuar con justicia. Es decir, que tú y yo debemos tener justicia para con Dios y complacernos en que esa misma justicia y honestidad Dios la dé a nuestros semejantes. Tiene que ser algo sincero. Dios vio que los hombres pecaban unos contra otros y los conflictos que se suscitaban entre ellos surgían por el egoísmo, por los celos, por el orgullo y por la sed de venganza que tenían los unos con los otros. Él instituyó a través de las leyes, de la ley mosaica de Éxodo capítulo 20, esos mandamientos de cómo debían ellos entonces tratarse los unos a los otros. Por eso lo primero que habla es de justicia. Y quiero tocar 3 textos para que tomes nota ahí en tus apuntes. Amós capítulo 5, verso 24. Mira lo que dice en la versión Dios habla hoy. Que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Date cuenta que en medio de un mundo tan injusto, en medio de un mundo con un desequilibrio social tan marcado, donde relativamente sabemos que no hay justicia, ni social, ni de equidad, ni de trato, ni mucho menos de género, Dios dice que debe fluir la justicia en sus hijos. En Zacarías capítulo 7, versículos 9 al 10, miren tan puntual lo que dice el Señor. Esto es lo que yo ordeno, dice en la misma versión Dios habla hoy. Sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No piensen en cómo hacerse daño unos a otros. ¿Te das cuenta por qué muchas veces, aun siendo parte del pueblo cristiano, muchas personas no prosperan, muchas personas no avanzan, muchas personas no obtienen la bendición de Dios?
porque estamos infringiendo esta norma dada por Dios, esta ordenanza que, como lo dijo Dios por medio de Zacarías, esa sí es para siempre. No debemos oprimir a nadie, no debemos ser presurosos a lanzar juicios. Saben que hay un ejemplo que me gusta dar muy a menudo. Casi siempre cuando una persona llega tarde a la congregación, las personas que han llegado temprano, tal vez están en primeras filas escuchando y ven llegar a esa persona, no es verdad, seamos honestos, no es verdad que piensa, qué persona tan conchuda, se levantó tarde. Nunca se piensa nada bueno, nunca se juzga con justicia verdaderamente. ¿Qué tal si esa persona tuvo una calamidad o se encontraba enferma o tal vez no tenía el dinero para ir hacia la congregación donde tiene que tomar un autobús o un servicio público, no sé, cualquier otra circunstancia, pero siempre se juzga de una forma equivocada? Ahora Dios dice que debemos ser rectos, compasivos y bondadosos y no pensar en hacernos daño los unos a los otros. Y en el Salmo 82, en el verso 3 y 4, dice el Señor: hagan justicia al débil y al huérfano, hagan justicia al pobre y al necesitado, libren a los débiles y pobres y defiéndanlos de los malvados. Wow, muy diciente este mandamiento. Debemos ser justos con el débil y el necesitado, el pobre. Los que eventualmente tomamos transporte público, esta semana que acaba de terminar, estuve saliendo mucho con mi esposa Pili. Está en una serie de exámenes médicos, clínicos, aquí y allá, y tomando Transmilenio, SITP, bueno, todo esto. Y seguramente tú experimentas eso todos los días, de ver tantos hombres y mujeres que se suben al transporte público a pedir ayuda, y muchos, como nos pasó el jueves pasado. Una persona decía: necesito necesito algo de comer. Saben, a veces uno es prejuicioso, uno dice: no, esto es para esto, para lo otro, esa persona debería hacer otra cosa, pero no sabemos realmente la necesidad de esa persona y por qué se está subiendo al transporte público. ¿Saben que Dios nos da el discernimiento para poder ayudar o no ayudar? Con mi esposa Pili podemos ver y le pedimos a Dios que nos dé el discernimiento si debemos de ayudar a ese pobre y necesitado, porque muchas veces no es para alimentos o para sus hijos, como muchos lo dicen. A veces sí es para cosas que no son convenientes, pero no nos corresponde a nosotros juzgar, sino simplemente ayudar al pobre y al necesitado. Dios dice que eso es lo que Él quiere. La segunda cosa que Él quiere es amar la misericordia. Amar la misericordia significa que no solamente amamos la misericordia que Dios extiende hacia nosotros, sino que nos deleitamos en que Dios extienda esa misma misericordia a los demás. En Job capítulo 6, verso 14, mira lo que dice el texto: al amigo que sufre se le ama, aun cuando no haya sido fiel al Todopoderoso. A mí este versículo me tocó profundamente. Al amigo que sufre se le ama. Job 6:14, aun cuando no haya sido fiel. Miren esto. ¿Por qué? Porque así como Dios es misericordioso conmigo, siempre lo he dicho, cuando tú vas a Dios pidiéndole misericordia por un pecado que confesaste, por algo que abiertamente sabes que infringiste y que ofendiste a Dios, no esperas de Él misericordia. Ahora mira que Dios dice amar la misericordia. Eso quiere decir que Dios anhela que seamos tan compasivos, tan clementes, tan benignos y tan misericordiosos con nuestros semejantes como lo Él es con nosotros. No podemos tener una medida inferior. Dios dice en su palabra: de gracia ustedes han recibido, den de gracia también a su prójimo. El deseo de Dios es una expresión que tiene esos dos sentidos. Por un lado se refiere al anhelo del ser humano que aspira a una comunión con Dios, pero también se refiere al deseo del ser humano que desea ayudar, satisfacer y se complace en que esa persona que cambió realmente lo ha hecho por el obrar de Dios. Salomón en Proverbios 3, versículos 3 y 4, mira lo que dice: nunca se aparten, y ustedes saben que es Dios hablándonos a nosotros, nunca se aparten de ti
la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y mira cuál es el resultado. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nunca, nunca deben apartarse de nosotros la misericordia y la verdad. La misericordia, entonces, en conclusión, representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados y aún así nos muestra misericordia al perdonarnos cada vez que los confesamos y ayudarnos a regresar permanentemente a la comunión con Él. Y la tercera cosa que Dios quiere es que nos humillemos ante Él. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 10, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. La humillación implica orar intensamente, acercándonos al que todo lo puede, abandonándonos en su presencia, aceptando su voluntad y que Él obre en nosotros y a través de nosotros. Entonces la humillación no tiene que ver con ninguna otra cosa. No es autodesprecio. Básicamente es reconocer, como acabo de decírtelo, al que todo lo puede, confiar plenamente en Él. Eso es lo que Él quiere. ¿Saben que en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque todo el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él sí premia o tiene galardón a quien se acerca a Él. Cuando estamos abandonados en su presencia, cuando podemos confiar en su poder y en todos sus recursos, nos estamos humillando ante Él. Y sobre todo cuando aceptamos su voluntad y cuando recordamos que esa voluntad es buena, es agradable y además perfecta. Ninguna de estas tres cosas las podemos hacer tú y yo. No podemos cumplir con estos tres requisitos en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, si no hemos nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas tres acciones o actitudes que nos pide Dios en este texto de Miqueas constituyen la obra y la acción del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Ninguno de nosotros, como ya lo dije, puede producirlas en su vida por nuestros propios esfuerzos. En Romanos capítulo 8, versos 5 al 9, el apóstol Pablo escribió: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros cuando nacemos de nuevo. Así es de que yo te animo para que esas tres cosas estén en tu corazón. Y voy a sintetizar todo en un proverbio, capítulo 23, verso 26. Yo cerraría esas tres cosas de lo que pide Dios en este versículo precioso. Dios dice: hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir
mis caminos. Ora conmigo por este tiempo de enseñanza que Dios nos ha dado. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos enseñaste a través de este pasaje de Miqueas capítulo 6. Ayúdanos, Padre, para abandonar todo esfuerzo humano, para abandonar todo orgullo y toda pretensión de que es a nuestra manera que podemos complacerte. Tú nos has declarado de una forma concreta y específica lo que tú realmente quieres. Amar la misericordia, Señor Dios, ser compasivos con nuestro prójimo y humillarnos delante de ti. Que esas palabras se fijen en nuestro corazón, Padre Santo, y como lo dijera Salomón en este texto, que nuestro corazón permanentemente esté alineado con el tuyo y nuestros pensamientos con los tuyos. Ayúdanos, por favor, como lo hemos venido aprendiendo, a hacer tu voluntad, a desear hacerla y a que todo lo que nosotros hagamos siempre esté encaminado a ello. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero recordarte y quiero animarte. Por favor, dale un like a esta enseñanza. Si te gustó, si llegó a tu corazón, compártela con aquellas personas que necesitan conocer la verdad de Cristo. No olvides, por favor, visitarnos a nuestro perfil de Instagram, González_Richie con E final. Allí diariamente estamos publicando también palabra de nuestro Dios con el ánimo de que juntos podamos seguir creciendo en su verdad. También estamos en Facebook como Richie Pili González, con la misma intención y propósito de difundir la palabra de nuestro Dios. Agradecemos si en tu corazón está apoyarnos con tus ofrendas, con tus donaciones, como lo he venido diciendo en las últimas publicaciones o grabaciones. Todo eso que ustedes pueden ver y escuchar con calidad de audio y de video pues tiene costos. Así es de que gracias por tener esto en cuenta y porque además estas donaciones también ayudan con el sostenimiento de este ministerio que Dios por su gracia nos ha encomendado a mi esposa Pili y a mí. Esta semana estamos en pleno estudiando, compartiendo en los diferentes grupos de estudio de martes, jueves, viernes y sábado. Si quieres conocer más a Dios, con todo el gusto estamos a tu disposición para enseñarte. Y por el perfil también de WhatsApp estamos enviándote reflexiones de la palabra de nuestro Dios, devocionales diarios, también para estimularte al amor y a las buenas obras. Recibe un fuerte abrazo, me complace de verdad poder comunicarme contigo a donde quiera que estés. Te recuerdo, no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo, lo ha prometido así y Él jamás nos falla. Ten una bendecida semana y cuídate mucho. Hasta el próximo domingo.